¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Pueden oírme bien y visualizar la diapositiva. ¿Me confirman, por favor, para poder iniciar? Sí se ve, Miss. ¿Sí se ve? ¿Podrían escribir algo en el chat, por favor? Porque no puedo visualizar el chat. Quiero ver si está ok o es que hay algún problema. Buenas tardes. Ahí está. Listo. Muchas gracias, Samuel. Ahora sí. Bien, chicos, vamos entonces a comenzar, a continuar con nuestra semana 4. Y nuestra clase del día de hoy corresponde al tema de reacciones químicas y nucleares, ¿no? Y luego al final vamos a ver lo que es estequiometría. Bien, ¿qué cosa es una reacción química? Una reacción química viene a ser la unión de dos o más elementos para que puedan formar productos. Los elementos que nosotros vamos a emplear para que se lleve a cabo la reacción los conocemos como reactantes y lo que vamos a obtener los conocemos como productos. ¿Cómo saber si está ocurriendo una reacción química? Podemos saber que está ocurriendo una reacción química mediante la liberación de gases, ¿ok? Vemos aquí que se libera un gas, vemos aquí que se libera calor, se libera energía, eso también es una evidencia de saber que está ocurriendo una reacción química porque se rompen los enlaces y porque existe un cambio de color, ¿no? Entonces, cuando hay un cambio de color, también vemos que ocurre una reacción química. Y otro es la formación de un precipitado. Entonces, cuando se forma un precipitado, eso también es evidencia de que está ocurriendo reacciones químicas. Quiere decir, como vemos aquí en la simulación, ¿va? Se rompen los enlaces y se forman los productos, que en este caso sería el H2O. Una reacción química se representa mediante una ecuación, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo que el sodio, este cubito plateado que ustedes ven al inicio, reacciona con el agua formando hidróxido de sodio e hidrógeno. Todo lo que está antes de la flecha se llama reactantes. Aquí está. Y todo lo que está después de la flecha se llama productos. Entonces, aquí nosotros entendemos lo siguiente. Tenemos estos números que se llaman coeficientes estequiométricos que nos van a indicar las cantidades que se necesitan de sodio para que ocurra la reacción. 2 de sodio más 2 de agua va a producir 2 de hidróxido de sodio más 1 de hidrógeno. Coeficientes estequiométricos. Tenemos las letras S, L y G que vienen a ser los estados físicos de la sustancia. S de sólido, L de líquido y G de gaseoso. El AC significa que está disuelto en agua, significa que es acuoso. Y el sentido de la flecha nos dice cómo se lleva a cabo la reacción. Esa es la forma en que nosotros vamos a representar una reacción química mediante una ecuación. ¿Ok? ¿Cómo se clasifican las reacciones químicas? Se clasifican de acuerdo al comportamiento de los reactivos. Puede ser una reacción de adición o puede ser una reacción de descomposición. La reacción de adición, como ustedes pueden observar, adición viene de unir, ¿no? Adición, juntar, sumar, unir. Entonces vemos que aquí A más B se unen y forma un solo producto, como estamos viendo el ejemplo de nitrógeno y hidrógeno y forma el amoníaco. En cambio, la reacción de descomposición es lo contrario a la adición, porque en la descomposición nosotros vamos a tener la separación. Entonces, a partir de 1, como podemos ver aquí, el clorato de potasio usa el calor. Esto tienen que ir conociendo, el triangulito significa calor, se rompen los enlaces y se descomponen oxígeno y cloruro de potasio. Igual el agua. Se utiliza corriente eléctrica y se rompen los enlaces para formar hidrógeno y oxígeno. Eso sería según el comportamiento de los reactivos. También tenemos la reacción de sustitución que se conoce como desplazamiento simple o también tenemos la reacción de desplazamiento doble.
Desplazamiento simple se da cuando un elemento sustituye o empuja al otro para poder ocupar su posición y ese elemento se queda solo, como están viendo acá. Solamente uno, que en este caso A, sustituye a un elemento, ¿no? Entonces aquí el zinc reemplaza al cobre y el cobre se queda solito. Desplazamiento simple. Pero en una reacción de desplazamiento doble, o también conocida como metátesis, entre los dos intercambian. Entonces A viene a ocupar el espacio de C, pero C ya no se va solito, sino C viene y ocupa la posición de A, ¿no? Entonces se está formando entre ellos los compuestos AD y los compuestos CD. Como vemos en este ejemplo, ¿no? Como la plata reemplaza al hidrógeno y él viene a ocupar su lugar de la plata. ¿Ok? Eso se llama reacción de doble desplazamiento. De acuerdo a la energía involucrada, vamos a ver que tenemos reacciones exotérmicas y que pueden ser expresadas de la siguiente forma. Exotérmica quiere decir que libera calor, ¿ya? Libera calor, entonces el calor se va a encontrar en los productos como estamos viendo acá. Siempre el calor va a estar en los productos, puede ser denotado en forma escrita como estamos viendo, puede ser representado en forma de su valor numérico, y estos dos casos estamos viendo que son parte de la reacción química porque dice más y más. Pero este tercer punto tengo que aclarar que esa variación de pH que se llama entalpía, ¿ok? Esto se llama entalpía, no es parte de la reacción, simplemente se coloca al costado de la reacción y cuando la entalpía es negativo, significa que esa reacción es exotérmica y que libera calor. En el caso contrario que vamos a ver a continuación, la entalpía va a ser positiva, porque vamos a ver que todos estos, tanto la forma de escribir calor, la forma de colocar numéricamente, van a ir a este lado de los reactantes. Entonces aquí vemos las reacciones endotérmicas, el calor está en los reactantes, el valor numérico también, que es otra forma de representar, y lo otro que, como había comentado, la entalpía, ¿no? La entalpía es positiva, como estamos viendo, en una reacción endotérmica. ¿Perfecto? Eso sería entonces de acuerdo a la cantidad de energía involucrada. También vemos que se clasifican de acuerdo al sentido de la reacción. Una reacción irreversible o una reacción reversible. Las reacciones irreversibles se dan en un solo sentido, por eso vemos la flechita, ¿ok? En un solo lado. Y las reacciones reversibles son aquellos que se dan en ambos sentidos. Entonces, al darse en ambos sentidos, vemos la flechita a la derecha y a la izquierda, ¿no? Vemos la doble flechita. Esos son reacciones reversibles. De acuerdo al estado de oxidación, también se clasifican en reacciones redox o en reacciones no redox. Las reacciones redox son aquellas que van a haber cambio de estado de oxidación, ¿no? Cambio de estado de oxidación. Mientras que en la no redox no cambia su estado de oxidación. Entonces aquí podemos observar, por ejemplo, cómo el zinc con su estado de oxidación 0 pasa a sin 2 más, como el cloro, o en este caso el hidrógeno, de +1 pasa a su estado de oxidación 0. Entonces aquí igual, eso entonces significa que sí cambia, por lo tanto decimos que es redox. Pero en cambio aquí, el sodio es +1, el oxígeno -2 y el hidrógeno +1. El hidrógeno es +1, el sodio es +1 y el oxígeno -2. Entonces aquí no cambia su estado de oxidación. Por lo tanto, esto es una reacción no redox. Y de acuerdo a las reacciones redox, que nosotros estamos viendo que sí cambian los estados de oxidación, nosotros vamos a poder tener los siguientes términos. Y tienen que saber lo siguiente, que nosotros vamos a trabajar como si fuera una recta numérica, ¿no? Por ejemplo, 0, positivo, positivo y así, ¿no? Y a este lado -1, a este lado -2 y así sucesivamente. Jóvenes, cuando ustedes vean que el estado de oxidación aumenta, ustedes dirán que está ocurriendo un proceso de oxidación.
Eso significa que ese elemento está perdiendo electrones, ¿ya? Pierde electrones. Y cuando el estado de oxidación se reduce, significa que ocurre un proceso de reducción. Su nombre lo dice, reducción. En una reducción se gana electrones. Entonces, ¿qué estoy viendo acá? Que el magnesio de 0 a 2 aumenta su estado de oxidación. Entonces, aquí ocurre un proceso de oxidación. ¿Y qué pasa con el hidrógeno? Con el hidrógeno lo que ocurre de +1 a 0 es un proceso de reducción, ¿ya? Entonces, cuando ocurre un proceso de oxidación, un proceso de reducción, sabemos que aquí la reducción gana electrones, pierde electrones, pero además de eso, en las reacciones redox, vamos a ver que el agente oxidante, el agente reductor y la forma oxidada vienen a ser los que van a sufrir esos cambios. Miren aquí, este se oxida, ¿verdad? Por lo tanto, se llama agente reductor, que lo tenemos aquí. Este hidrógeno se reduce, se llama agente oxidante. Entonces, el que se oxida se llama forma oxidada y el que se reduce se llama forma reducida. Esos son los términos que nosotros vamos a encontrar en las reacciones que son de tipo redox. Bien, hasta aquí. ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Miss, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre acuoso y líquido? Acuoso significa que tiene la presencia de agua y líquido significa que no tiene la presencia de agua, o sea que es fundido. Yo puedo tener, por ejemplo, el metal de sodio, ¿no? O de cloruro de sodio, una sal, y lo fundo. Simplemente del estado sólido le voy a dar calor para que pase al estado líquido. Eso digo cloruro de sodio líquido. Pero si tengo esa sal y le agrego agua, eso es cloruro de sodio acuoso. Acuoso es siempre que tiene agua. El líquido no necesariamente tiene agua, ¿no? ¿Correcto? Gracias. Ok. Bien, tenemos entonces aquí el balance de ecuaciones, ¿no? En el balance de ecuaciones tenemos el método más sencillo que viene a ser el método de tanteo. Ese método de tanteo va a haber algunas reglas que vamos a seguir para que pueda realizarse más rápido el balance. ¿Cuál es esa regla? Primero van a balancear, ¿no? Primero van a balancear los metales, ¿ok? Luego van a balancear los no metales, luego van a balancear el hidrógeno, luego van a balancear el oxígeno, ¿correcto? Y ese es el orden en que ustedes van a hacer los balances. Comenzamos. No tenemos metales, ¿no? No tenemos metales. Nitrógeno aquí sería primero entonces el metal. No tenemos metales, ¿no? Tenemos no metales. Entonces ustedes tienen que ver que todo lo que está antes de la flecha tiene que ser igual a todo lo que está después de la flecha, ¿ya? Entonces tenemos 2 nitrógenos y aquí tenemos 1. Multiplico por 2 para tener el mismo número. Luego multiplico, tengo 3 por 2, 6 hidrógenos, porque aquí estamos viendo que son 3 por 2, 6. Entonces tengo 3 por 2, 6 hidrógenos, ¿correcto? Y ya está balanceado. Tenemos el mismo número de nitrógenos, de hidrógenos, y eso sería el método del tanteo. Otro ejemplo, tenemos el calcio, un calcio, un calcio. Tenemos 2 cloros, multiplico por eso por 2.
Y luego al multiplicar tendríamos 2 hidrógenos con 2 hidrógenos son 4 y por ello multiplico aquí para que sean 4. Y luego los oxígenos son 2 oxígenos aquí y 2 oxígenos aquí. Reacción balanceada. Así de sencillo es balancear por el método de tanteo. Otro ejemplo. 2 carbonos por 2. 6 hidrógenos por 3. ¿Cuántos oxígenos? A la derecha contamos. 2 por 2, 4 y 3 por 1, 3 son 7. Entonces multiplico para que sea por este 2 me dé 7. Eso sería 7 medios. Pero nunca hay coeficientes estequiométricos fraccionarios. Así que como no hay, toca multiplicar por el número 2 para eliminar ese denominador. Multiplicamos por el 2 y tendríamos la reacción 2, 7, 4 y 6. Esos serían los coeficientes estequiométricos para esa reacción. Método de balance, esto se llama el método del tanteo, ¿correcto? El otro método viene a ser la reacción de oxidación, el balance redox, ¿no? De acuerdo a los estados de oxidación. Aquí toca recordar la clase anterior que hemos visto cómo se colocan los estados de oxidación de acuerdo a las reglas, ¿no? Elemento solo, 0. En este caso el nitrógeno 5, el cobre más 2, porque todo el nitrato es menos 1, todo tiene que sumar 0, ¿no? Y el oxígeno menos 2 y el nitrógeno más 4. ¿Cuál es el orden? Primero es colocar los estados de oxidación. Segundo es identificar quién se reduce y quién se oxida. Tercero es colocar que el número de electrones que se ganan es igual al número de electrones que se pierden, ¿no? Y finalmente, el último, lo que tienes que hacer simplemente es balancear por el método de tanteo. El cobre de 0 a 2 se oxida. Aquí hay un proceso de oxidación. El nitrógeno de más 5 a más 4 se reduce. Aquí hay reducción. Entonces, un cobre de 0 a 2, 2 electrones que se pierden. De nitrógeno 5 a nitrógeno 4, un electrón que se gana. Siempre los electrones que se pierden van a la derecha y los electrones que se ganan van a la izquierda. ¿Ok? Esa sería la forma de colocar los electrones en esas semireacciones. Bien, una vez entonces que ya tenemos los electrones que se ganan, los electrones que se pierden, vamos a igualar esos electrones. Igualando, tendríamos que multiplicar por 1 y por 2, ¿no? Entonces aquí ya tenemos 2 electrones que se ganan, 2 que se pierden y 2 que se ganan. Ya estamos en este punto, ¿no? Igualando los electrones. Siempre buscamos un número para que ese número sea, nos permita igualar los números de electrones ganados y perdidos. Y luego sumamos la reacción simplemente, ¿no? Colocando los coeficientes que hemos logrado obtener. Entonces sumamos y esa sería ya nuestra reacción balanceada, ¿no? Colocando los coeficientes estequiométricos. No tener nada acá significa que tenemos la unidad, por si acaso. ¿Ah? Aquí hay 1, 1, 1. Y acá todavía, después de balancear, vamos a colocar primero los coeficientes que hemos determinado nosotros en el balance, que sería 2 de este 2 y 2 de este 2, ¿no? Aquí está. Y ahora verificamos con tanteo. Que al verificar con tanteo, tendríamos los coeficientes aquí, por ejemplo. Un cobre. 2 nitrógenos, y acá tú tienes 2 nitrógenos más 2 nitrógenos, son 4, entonces no va a ir 2, sino tengo que colocar 4 nitrógenos, ¿no? Que es el que se está colocando acá arriba. Y luego ya los oxígenos, ¿no? Los oxígenos que toca balancear los hidrógenos y toca balancear los oxígenos. Entonces, esta sería la reacción balanceada. 4 hidrógenos
por 2, 4 hidrógenos. Y son 4 por 3, 12 oxígenos. 3 por 2, 6 oxígenos. 2 por 2, 4 son 10, más 2, 12. Entonces, eso sería el balance por el método redox. ¿Ya? El balance por el número de oxidación es el método redox. El otro método de balanceo es el método de ion-electrón. Este método de ion-electrón se realiza en medio ácido. ¿Qué significa? Que vamos a colocar los iones que sufren y lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. Va a ser igual que el redox, pero vamos a tener en cuenta que donde falta, ¿no? Donde falta oxígeno, donde falta átomo de oxígeno, se completa con agua. Se completa con agua y al otro extremo, completamos se completa, ¿no? Se completa con protones de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo nitrato, ANO2. Tengo 3 oxígenos y acá tengo 2, me falta 1. Por eso es que coloco aquí una molécula de agua. Y al colocar una molécula de agua, entonces son 2 hidrógenos que estoy agregando, por ello coloco acá 2 protones de hidrógeno, ¿no? Y aquí sería luego determinar cuántos electrones. ¿Cómo calculo el número de electrones? Es muy sencillo. Veo la carga general de aquí, que sería más 2, ¿no? Aquí es lo que les acabo de explicar. La carga general sería más 2. La carga de todo este nitrato sería menos 1. Y esto tiene que ser igual a las cargas que tenemos aquí. 0, estos no son cargas, estos son estados de oxidación, ¿ok? Y la carga del agua también es 0. Entonces nos sale, miren, más 1 igual a 0. Y eso no tiene equivalencia, ¿no? Así como está. ¿Qué hago para que sea igualdad? Para que se dé la igualdad, tengo que sumar un electrón. Al sumar un electrón, y por eso ustedes ven aquí el electrón, significa que coloco menos 1, porque el electrón tiene carga negativa. Y esto sí, pues es igual a 0, ¿no? De esa manera ustedes saben cuántos electrones van a colocar a los reactantes o van a colocar a los productos. Y listo, eso sería su balance por el método ion-electrón. ¿Ok? Las reacciones nucleares. ¿Cómo se distingue una reacción nuclear con respecto a una reacción química? Una reacción nuclear con respecto a una reacción química, ¿no? Vamos a ver que las reacciones nucleares, van a ser afectados en su núcleo, ¿no? Van a formar un nuevo núcleo, mientras que las reacciones químicas, los que van a hacer partícipes solamente son los electrones de valencia. En las reacciones nucleares se forman nuevos elementos, mientras que en las reacciones químicas no se forman nuevos elementos, se mantienen esos elementos, ¿no? Y en las reacciones nucleares se absorben o se liberan energía, ¿no? Pero grandes energías. Acuérdense, por ejemplo, la bomba de Hiroshima, Nagasaki, ¿no? Las reacciones nucleares son de mucha liberación de energía. En cambio, las reacciones químicas pues presentan o liberan una cantidad de energía muy baja, ¿no? Esa es la diferencia entre las reacciones nucleares y las reacciones químicas, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros estudiamos la clasificación de las reacciones nucleares, ¿no? Vamos a ver que tenemos reacciones que van a liberar partículas. ¿Qué tipo de partículas vamos a encontrar en las reacciones nucleares? Partículas de tipo alfa, partículas de tipo beta, partículas de tipo gamma, ¿no?
Y las partículas de tipo alfa son aquellas partículas que van a presentar un número atómico 2 y una masa atómica de 4, ¿no? Entonces las alfa son 2 y 4. Las partículas gamma son ceros, ¿no? Son ondas electromagnéticas. Y la radiación beta tenemos que presentan una carga -1 y 0, ¿no? Entonces estas son las partículas que nosotros vamos a... Son partículas que vamos a encontrar en las reacciones nucleares. Ahora, ¿qué se cumple en las reacciones nucleares, no? ¿Cómo es que se da estas partículas que se integran, se desintegran? Va a depender del tipo de reacción. Fisión nuclear. La fisión nuclear son reacciones que van a separarse, se van a desintegrar. Por ejemplo, a partir de uno, como es el urano, a partir de uno, que es el urano, vamos a formar bario, kriptón y entre otras partículas que también se pueden liberar, como es en el caso de los neutrones, ¿no? Entonces, eso es una fisión nuclear. En cambio, la fusión nuclear es lo contrario. La fusión nuclear es la unión. Entonces, acá yo tengo un deuterio, tengo un tritio y miren, se junta para formar un helio 2,4, ¿no? Entonces, esa es una reacción de fusión nuclear. Ahora, ¿qué se va a cumplir en las reacciones nucleares? En las reacciones nucleares se van a cumplir que la sumatoria de los zetas, de los reactantes, es igual a la sumatoria de los zetas de los productos, ¿no? De los productos. Y lo mismo aquí, la sumatoria de la masa de los reactantes es igual a la sumatoria de la masa de los productos. Entonces veamos un ejemplo. Si yo tengo aquí los reactantes, que en este caso tiene una masa de 246 y una carga de 96, y se junta con el carbono que tiene una masa de 12 y una carga de 6, entonces se produce el NO, que es 254 y 102. Pero también nos dice que se van a liberar partículas que son los neutrones, pero no nos dicen cuánto. Pero nosotros ya sabemos que se cumple lo siguiente para poder hallar ese valor de A, que 246 más 12, que es la sumatoria de los reactivos, es igual a 254 más A por 1. De aquí entonces despejamos y calculamos el valor de A, que en este caso sería 4, ¿correcto? Sería 4 y eso sería nuestra reacción nuclear. Entonces, si nosotros verificamos, ¿no? 96 más 6 sale 102, va a ser igual a 102 más 4 por 0, que es 0. Entonces, estamos viendo que se cumple que la sumatoria de los números atómicos es igual en los reactantes y en los productos, y lo mismo se cumple en las masas, ¿no? La sumatoria de las masas en los reactantes y en los productos. Bien, hasta aquí con respecto a los tipos de reacciones. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Ahora sí, entonces ya teniendo en cuenta las reacciones, ¿no? Ya teniendo en cuenta los coeficientes estequiométricos, el balance de reacciones, veamos ahora lo que viene a ser la estequiometría. La estequiometría, jóvenes, viene a ser la relación que existe entre las sustancias, ¿no? Todo lo que nosotros día a día preparamos, lo hacemos en base a unas cantidades adecuadas. No se trata de mezclar por mezclar, ¿no? Por ejemplo,
Si, por ejemplo, nosotros preparamos, vamos a suponer, un refresco de maracuyá, ¿no? Quiero preparar 1 litro de refresco. Entonces, si yo preparo 1 litro de refresco de maracuyá con una sola maracuyá, me va a salir aguada, diluida. Si yo preparo el refresco de maracuyá con 2 kilos de maracuyá, para 1 litro me va a salir muy ácida, ¿no? Entonces, hay cantidades adecuadas para tener un excelente refresco de maracuyá. Para tanta cantidad de agua, más o menos qué cantidad de maracuyá y qué más o menos qué cantidad de azúcar, ¿no? Y así. Si, por ejemplo, preparamos arroz, decimos, ¿no? Dependiendo del arroz que ya cada uno conoce, algunos arroces pues pueden ser 1 taza por 1 taza o 1 taza por 2 tazas, pero ya tienes una medida. Si tú le echas menos o si tú le echas más, te va a salir crudo o te va a salir masacote. Entonces, inconscientemente nosotros hacemos uso de la estequiometría todos los días. Todos los días. Preparamos un refresco, preparamos la comida, las galletas, los dulces, los jugos y todo lo que ustedes compren en el sector industrial son a base de fórmulas que son cantidades pues ya estudiadas para tener un buen producto. Y eso es la estequiometría. La estequiometría estudia las cantidades correctas en una reacción química, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tengo que entender que esos coeficientes que ustedes han aprendido a balancear ahora les van a dar la siguiente explicación de que 1 mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno para producir 1 mol de CO2 y producir 2 moles de agua. Eso es lo que les da como información la estequiometría. Entonces, nosotros ahora vamos a hablar mucho de una unidad que se conoce como la unidad de mol. La unidad de mol tiene un valor ya determinado, un valor fijo que viene a ser el 6 por 10 a la 23. Y quiero que este valor se quede en su cabecita como ustedes ya tienen muchas cantidades ya conocidas, ¿no? Por ejemplo, a ver, Elisa Águila, ¿me escuchas, no, Elisa? Elisa, ¿me escuchas? A ver, Astrid Álvarez, ¿me escuchas, Astrid? O sea, estoy dando a fantasmas clases. No están aquí en clase. A ver, Ronaldo Arango. Tampoco está. Ya, entonces Andrea Tagua. Sí, profesora. Ya, listo, Andrea. Andrea, si yo te digo, por ejemplo, 1 docena de cuadernos, Andrea, ¿de cuántos cuadernos estamos hablando? De 12. Ya, muy bien, estamos hablando de 12. Gracias, Andrea. A ver, Luis Carvajal. ¿No está Luis? Ah, ya. Luis, si yo te digo, Luis, 100 de lapiceros, ¿de cuántos lapiceros estamos hablando? 100 Perfecto. lapiceros. 100 lapiceros. Y si te pregunto, Belén Cori, ¿estás por ahí, Belén? ¿No está Belén? Samuel Echevarría. Sí, profesora. Ya. Si yo te pregunto, Samuel, ¿y 1 millar de sillas, de cuántas sillas estamos hablando? ¿De mí? De 1000, ¿correcto? Entonces a lo que voy, chicos, como ustedes ya han escuchado a sus compañeros que la docena es 12, que el ciento es 100, que el millar es 1000, quiero que agreguen ahora a ese conjunto o a esos valores que ustedes ya saben la cantidad de mol. Entonces, cuando yo les pregunte o ustedes lean en sus enunciados, ¿cuánto hay en 1 mol? Quiero que digan que en 1 mol encontramos 6 por 10 a la 23. Esto es lo que nosotros encontramos en 1 mol de átomos de hidrógeno, en 1 mol de electrones, en 1 mol de oxígenos, en 1 mol de lo que sea. Siempre ustedes van a encontrar 6 por 3
o 6 por 10 a la 23, ¿no? Porque si yo digo una docena de cuadernos, una docena de lapiceros, una docena de lo que quieras, pero una docena es 12. Un ciento de lo que quieras es 100. Una mol de lo que quieras es 6 por 10 a la 23, ¿ya? Entonces, por favor, en su cabecita, la mol de 6 por 10 a la 23. Ese es el valor de la mol, que pues fue en honor al científico Avogadro que le puso su nombre al darse cuenta que eso es la cantidad de átomos, de moléculas que habían en una mol. Muy bien. Peso atómico es el peso que tiene cada átomo. Nosotros no podemos ver cuánto es el peso de cada átomo, pero sí podemos nosotros, de acuerdo a los estudios que se han realizado, podemos saber con respecto a los datos que tenemos en la tabla periódica. Si ustedes observan su tablita periódica, el carbono dice peso atómico 12, ¿verdad? Entonces un átomo de carbono pesa 12 UMAS. Un átomo de oxígeno pesa 16 UMAS. Un átomo de hidrógeno pesa 1 UMA. Un átomo de nitrógeno pesa 14 UMAS. ¿Cuánto es el peso atómico, jóvenes, del cloro? A ver, los que tienen allí su tablita periódica. ¿Cuánto pesa un átomo de cloro? Pueden escribirlo en el chat o pueden abrir sus micros, como gusten. ¿Cuánto es el peso de un átomo de cloro? Miren su tabla periódica. 35.453. 35.5 redondeando, ¿ok? 35.5. 35.5 sería la unidad de la masa del cloro. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos con respecto a las unidades de química de masa. Pero nosotros no podemos ver un átomo, ¿no? Nosotros vemos miles de átomos, ¿no? Vemos miles de átomos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del peso fórmula de una sustancia, ya hablamos un conjunto, ¿no? Peso fórmula, por ejemplo, del hidróxido de magnesio. Entonces, el magnesio, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa el oxígeno y cuánto pesa el hidrógeno? El peso atómico del magnesio es 24. El peso atómico del oxígeno es 16. El peso atómico del hidrógeno es 1, que ustedes ya lo saben de datos, de la tabla periódica. Entonces, cuando yo quiero calcular el peso fórmula del hidróxido de magnesio, yo tengo que ver cuáles son los componentes. Hay un magnesio, hay 2 oxígenos, aquí están los 2 oxígenos, y hay 2 hidrógenos, aquí están los 2 hidrógenos. Entonces voy a simplemente sumar. Un 24 más del oxígeno 2,16 más del hidrógeno 2 por 1, que sería 58. Entonces el peso fórmula sería igual a 58 para ese hidróxido de magnesio. Entonces es simplemente sumar los pesos atómicos de cada elemento. Ahora, nosotros trabajamos con cantidades bastante grandes, ¿no? Que viene a ser la unidad de mol. Entonces, como viene a ser la unidad de mol, hablamos de gramos. Va a ser el mismo valor, ¿ya? 35.5 tiene que ser, no 35 exacto. Cuando vean su tabla periódica, ahí dice 35.45, ¿verdad? Ustedes redondean hasta 35.5. ¿Cuánto pesa una mol de carbono? Ya como estamos hablando de una mol que es bastante grande, eso pesa 12, tal cual como lo dice la tabla periódica, y sería en unidades de gramos. ¿Cuánto pesa una mol de hidrógeno? El hidrógeno, cada uno pesa 1, cada átomo, pero como hay 2, sería entonces 2 gramos. Entonces su masa molar es 2 gramos por mol. ¿Cuánto pesa el cloruro de magnesio? El magnesio pesa 24, ¿no? Y el cloro pesa 35.5. Entonces 35.5 multiplicando por 2, porque son 2, son 71, más 24,
tenemos 95 gramos. Entonces, lo que nosotros pesamos, ¿no? Lo que nosotros medimos en la balanza son en unidades de gramos, que es lo que nosotros tenemos en una mol, ¿ya? Profesora, ¿y esos datos me los tengo que aprender? No, chicos, no se tienen que aprender porque esos datos les van a dar de información, los pesos atómicos. De repente sí te voy a pedir que te aprendas del hidrógeno, que te aprendas del oxígeno, porque son elementos que como se trabaja muy a menudo, muchas veces ya se entiende que el estudiante lo conoce y se omite, ¿no? Entonces, esos elementos, sí, carbono, hidrógeno y oxígeno, vas a aprenderte súper rápido cuando estés practicando y se te va a quedar. Pero si son otros elementos que no se trabajan muy a menudo, pues sí te van a dar su peso, esa información de su peso atómico. ¿Cómo calculamos el número de moles? El número de moles se calcula como la masa entre la masa molar, ¿no? Entonces, por ejemplo, me dicen, ¿cuántas moles hay en 1.26 gramos de ácido nítrico, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es aplicar la fórmula, ¿no? La fórmula me dice que el número de moles es masa sobre masa molecular, ¿no? Entonces, tengo aquí como masa 1.26. Decimos número de mol es igual a la masa entre la masa molecular. Ese número de mol entonces sería masa, que es 1.26 gramos. ¿Y cuánto sería la masa molar del ácido nítrico? Toca sumar. Tendríamos entonces del ácido nítrico un hidrógeno que pesa 1, un nitrógeno que pesa 14 y 3 oxígenos que pesa 3 por 16. ¿Cuánto suma toda esa masa molar? Suma 63 gramos por mol, ¿no? Y de aquí entonces rápidamente dividimos, eso es el doble, ¿no? Acá se corre 2 y eso sería 0,02 moles que se tiene de ácido nítrico, ¿ya? Entonces, eso es la fórmula para poder determinar el número de moles. Ahora, con respecto al volumen, debemos de saber que cuando hablamos del volumen molar, nos dice el volumen que está presente en una mol de sustancia. Entonces, hablamos de volumen molar cuando hablamos o cuando decimos condiciones normales. Y al decir condiciones normales, nos están indicando que la temperatura de trabajo es 0 grados Celsius, que sería 273, y la presión 760 milímetros de mercurio, que sería una atmósfera. A esas condiciones, que son condiciones normales, el volumen viene a ser 22,4 litros por cada mol de sustancia, ¿ya? Una mol es 22,4 litros y 2 moles sería el doble, ¿no? 44,8 litros. Si fueran 3 moles, se multiplicaría 22,4 por 3. ¿Ok? Eso sería entonces las condiciones normales, el volumen molar a condiciones normales. ¿Listo? ¿Cómo calcular la composición porcentual de los elementos? ¿No? Es muy sencillo porque esto lo hacemos simplemente como porcentaje de lo que ustedes seguro ya han visto en aritmética, ¿no? A ver, si por ejemplo nosotros somos, digamos, 100 personas. Si nosotros somos 100 personas y tenemos, de repente, somos 30 mujeres. Les pregunto, somos 100 personas en un aula y de esas 100 personas somos 30 mujeres. ¿Cuánto es el porcentaje de mujeres?
¿Cuánto sería el porcentaje de mujeres si en un salón de 100, 30 son mujeres y 70 son hombres? Eso es muy fácil, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje de mujeres? Ajá, muy bien, Samuel. Sería 30%. Muy bien, Ronaldo. Muy bien, Misael. El 30% son mujeres y por ende el 70% son varones. Entonces acá es lo mismo. Si yo, por ejemplo, quiero saber cuánto de porcentaje de carbono e hidrógeno están presentes en el CH4, lo que tengo que hacer es primero calcular cuánto pesa todo. Tengo un carbono, que es 12, y tengo 4 hidrógenos, que son 4 por 1, que sumando todo eso da 16, ¿no? Sería 16, entonces sería 12 más 4 por 1, 16 gramos el total. Ahora, pero si yo quiero saber cuánto es el porcentaje de carbono, ¿qué decimos? Porcentaje de carbono es masa de carbono con respecto a la masa total multiplicado por 100. ¿Cuánto es la masa del carbono que yo tengo? La masa de carbono que yo tengo es 12. De los 16, 12 es carbono. Entonces será 12 sobre el total, que es 16 multiplicado por 100. ¿Y eso cuánto sale? Porcentaje de carbono, 75%, que es lo mismo que tenemos aquí, ¿no? Y lo mismo para el hidrógeno, ¿no? Porcentaje de hidrógeno es masa del hidrógeno con respecto a la masa total multiplicado por 100. Entonces el porcentaje de hidrógeno, masa de hidrógeno es 4, ¿ok? 4 gramos entre la masa total, que es 16 gramos multiplicado por 100. ¿Cuánto sería entonces el porcentaje de hidrógeno? 25%, ¿no? 25% la cantidad o el porcentaje de hidrógeno presente en ese CH4. ¿Ya? Así de sencillo se calcula entonces el porcentaje de un elemento. Conclusión, el porcentaje de un elemento es igual a la masa de un elemento sobre la masa total multiplicada por 100. Eso sería como calcular el porcentaje del elemento en el compuesto. Fórmula empírica y fórmula molecular. ¿Qué cosa es una fórmula empírica y qué es una fórmula molecular? La fórmula empírica, jóvenes, es la mínima expresión que nosotros tenemos de una sustancia. Por ejemplo, esto es una fórmula molecular porque yo puedo simplificar. Sexta y me quedo con con C1 y H1, ¿no? Tenemos C4, H10, entonces simplificando son C2, H5. Y acá yo ya no puedo simplificar. Las fórmulas empíricas ya no se pueden simplificar. Y acá tenemos H2O y H2O. Entonces, como podemos observar, ¿no? De la fórmula empírica multiplicado por 6, vamos a tener la fórmula molecular. Por eso decimos que la fórmula molecular es K veces la fórmula empírica, ¿no? C2H5 multiplicado por 2, entonces son C4H6, que viene a ser la fórmula molecular. Entonces, cuando nosotros ya sabemos la fórmula empírica, tendríamos que calcular cuánto vale K para poder saber la fórmula molecular. Vamos entonces a aprender a determinar nuestra fórmula empírica. Casi en todos los problemas, la masa molar va a ser dado como dato, ¿no? La masa molar de la fórmula molecular, ¿ya? Ustedes van a determinar la masa molar de la fórmula empírica, les van a dar de dato esta masa molar de la fórmula molecular para que ustedes puedan determinar por cuánto hay que multiplicar. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo mejor. Por ejemplo, tengo el siguiente enunciado
y nos dan los datos indicando que tenemos 84.21% de carbono, 15.79 de hidrógeno y nos dicen que la masa molar es de 114 gramos por mol, ¿no? Entonces, el primer paso es asumir el 100%. Al asumir el 100%, tenemos entonces de carbono 84.21. Tenemos del hidrógeno 15.79, ¿no? Entonces, ese es el primer paso, asumir 100 para que tengamos el mismo valor de los datos que nos están indicando. El segundo paso es dividir entre el peso atómico para poder hallar el número de moles. Entonces será 84.21 entre 12 y será 15.79 entre 1. Dividimos y eso sería 7 y 15. Tercer paso sería volver a dividir entre el menor valor. ¿Cuál es el menor valor? 7,017. Entonces dividimos todo entre 7,017 y 7,017, ¿no? Luego de dividir entre el menor valor, vamos a ver que sale 1 y 2.25. Al dividir 1 y al tener los valores de 1 y 2.25 significa que tenemos el carbono 1 y el H2.25. Pero no existen coeficientes estequiométricos, ¿no? O número de átomos fraccionarios. Entonces, en este caso, vamos a buscar por un número de tal manera que al multiplicar nos dé un entero. Si yo multiplico por 2, voy a tener 4.5 en este dato, entonces no me conviene. Si multiplico por 3, es 0.75. Y si multiplico por 4, recién ahí voy a tener un número entero, ¿no? Entonces, aquí tendría por 4 el carbono 4 y el hidrógeno 9. Entonces, carbono 4 e hidrógeno 9 sería la fórmula empírica que tenemos aquí. Ahora, como ya determiné la fórmula empírica, C4H9, puedo sacar la fórmula, la masa molar de la fórmula empírica, que sería sumar los carbonos, ¿no? Son 4 carbonos por 12 más 9 hidrógenos por 1 y esto sale justamente 57 gramos por mol. ¿Ok? Muy bien, pero esa es la fórmula empírica. A nosotros nos están preguntando por la fórmula molecular y nosotros sabemos que la fórmula empírica es n veces la fórmula, la fórmula molecular es n veces la fórmula empírica, ¿no? Entonces tengo que hallar ese valor de K. Pero me dan de dato la masa molar de la fórmula molecular, me dicen que es 114. Y yo tengo de dato la masa molar de la fórmula empírica, que es 57. Entonces, ¿cuánto es el valor de N o el valor de K? Es 2. Quiere decir que si la fórmula empírica es C4H9, la fórmula molecular lo voy a tener que multiplicar por 2. Y al multiplicar por 2 sería C8H18. Y así es como se estaría determinando la fórmula empírica. ¿Tenemos preguntas? ¿Tenemos alguna duda? ¿Todo claro? Seguimos entonces. Ok, muy bien. Listo, Misael. Muy bien, Kevin. Ahora sí, entonces vamos casi al fondo del tema de estequiometría, que es muy importante. Relaciones estequiométricas. ¿Qué nos dice? Las sustancias se combinan en proporciones fijas y definidas. O sea, nosotros aquí vamos a relacionar ya las cantidades de acuerdo a esos coeficientes estequiométricos, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí
nitrógeno e hidrógeno, ya balanceado. Aquí es 1 y acá es 3 y acá es 2. ¿Ok? Una mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno y 2 moles de amoníaco. Va a producir 2 moles de amoníaco, ¿correcto? Entonces, si por ejemplo me dicen de dato, si yo tengo 3 moles, entonces tú te das cuenta que acá está multiplicando por 3. Entonces en la estequiometría se cumple que todo es por 3. Por 3 y por 3. Sería entonces 9 y sería 6 moles, ¿no? Eso es lo que tendríamos. Ahora, eso es una forma de poder relacionar con respecto a los coeficientes estequiométricos. Otro es con respecto a la masa. Para nosotros poder determinar la relación estequiométrica de masas, tenemos que saber cuánto pesa el nitrógeno. A ver, miren en su tabla periódica cuánto pesa solamente el nitrógeno solito, el N solito. ¿Cuánto pesa? Ya, muy bien, pesa 14. Pero nosotros tenemos aquí 2. Así que sería 28 gramos por mol. Y eso multiplicamos por 1 y la relación sería 28 gramos. El hidrógeno pesa 1. Como tenemos 2, eso es 2 gramos por mol. Pero como hay por 3, serían 6 gramos. Y el amoníaco pesa 17 gramos por mol. Y como son 2, tendríamos 34. Entonces, este de color morado sería nuestra relación estequiométrica de masas. Ahora, ejemplo 2. Si a mí me dan 12 gramos, yo tengo que relacionarlo con esto, con gramos. Entonces, yo veo que esto es 12 por 2. Entonces, a todo va a ser por 2 y acá también va a ser por 2. 56 y 68. Eso sería por 2, ¿correcto? Ahora, volumen a condiciones normales, de acuerdo al coeficiente estequiométrico. Como hay 1, 22,4. 3 por 22,4, 67,2. Y 22,4 por 2, 44,8. ¿Ya? Eso sería la relación en función al volumen a condiciones normales. Ahora, ejemplo, si nos dicen, por ejemplo, 448 litros que se ha obtenido, pregunto, ¿cuánto se necesita de hidrógeno? Miren la relación estequiométrica de volumen y díganme cuánto se necesita de hidrógeno y cuánto se necesita de nitrógeno. Ajá, muy bien. Muy bien, Brandy. 672 y 224, ¿no? Porque lo único que hemos observado es que se está multiplicando por 10. Entonces, la relación estequiométrica es así de sencilla. Toca ver por cuánto se multiplica y eso es el valor que nosotros vamos a mantener para todos los que están participando en esa reacción. Eso es la relación estequiométrica. Ahora, en estos casos a nosotros nos han dado un solo dato, ¿no? Nos han dado, por ejemplo, a ver, si tenemos 3 moles, ¿cuánto se va a producir? ¿Cuánto se necesita? Si tenemos 68, ¿cuánto se necesita? Si tenemos 448, ¿cuánto se necesita? En todos los casos nos han dado un solo dato, así que no hay problema y hacemos la relación estequiométrica. Ahora, ¿pero qué pasa cuando nosotros nos dan 2 datos, jóvenes?
Cuando a nosotros nos dan dos datos, como por ejemplo aquí, les dice, determine los moles de agua producida cuando se hacen reaccionar 2 moles de metano y 2 moles de oxígeno, ¿no? Entonces, en este caso, yo tengo acá los coeficientes. 1 mol de metano, 2 moles de oxígeno, y acá balanceando sería 1, ¿correcto? Sería 1 mol de CO2 y acá balanceando serían 2 moles de agua. Por lo tanto, esto es la relación estequiométrica. Y los datos que nosotros ahora tenemos son dato, 2 moles de metano. 2 moles de metano y 2 moles de oxígeno. Tenemos dos datos. Al tener dos datos, nosotros tenemos que elegir el reactivo limitante y el reactivo en exceso, ¿no? ¿Cómo yo sé, profesora, quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso? Es muy fácil, solamente cruzas aquí. 2 por 2, 4 y 2 por 1, 2. El menor es el reactivo limitante y el mayor es el reactivo en exceso. Entonces, ustedes siempre van a trabajar con el reactivo limitante. Siempre van a trabajar con el reactivo limitante. Nunca se trabaja con el reactivo en exceso porque, como su nombre lo dice, el reactivo en exceso siempre va a quedar una parte sin reaccionar. Entonces, ¿con quién voy a trabajar? Con el limitante, que en este caso sería 2 moles. Entonces, ustedes saben que por 2 moles se produce 1 mol de CO2 y 2 moles de agua. Y acá se repite, ¿no? 2 moles de oxígeno. Entonces, ¿cuánto van a producir? 1 mol de CO2 y también van a producir porque es la misma proporción. Pregunto, ¿cuántas moles de metano se van a necesitar? Si tenemos 2 moles y sabemos que eso está en exceso, con este dato, que es del reactivo limitante, realizando tu relación estequiométrica, ¿cuántas moles de metano se necesita, jóvenes? Si aquí es 2, acá es 1, acá es 2, acá también es 1, chicos. Necesito solamente 1 mol. ¿Y tú tienes cuánto? 2 moles. Entonces, ¿cuánto te está sobrando? Me está sobrando 1 mol. Por eso es un reactivo en exceso, porque sobra. Profesora, ¿y ese valor de 4 y 2? No, esto no te sirve para hacer ningún cálculo. Esto solamente te sirve para saber quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. Así de simple. ¿Ya? No sirve para hacer ningún cálculo. Reactivo de pureza. ¿Qué quiere decir un reactivo de pureza? ¿No? En el reactivo de pureza, nosotros vamos a ver que los reactivos muchas veces no son puros de todo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo este mineral y me dicen, tengo 400 gramos de un mineral y este mineral tiene el 25% de pureza, significa que ustedes deben de primero sacar ese 25% de pureza y trabajar con ese 25%. ¿Cómo calculo entonces la masa pura? Muy fácil, la masa pura se calcula 25 sobre 100, ¿de quién? 25 sobre 100 del total que viene a ser 400. ¿Cuánto sale? 100 gramos. Quiere decir que esa masa de los 400 gramos, solamente 100 gramos es puro y los 300 gramos son impurezas. Y yo no voy a trabajar con las impurezas. Yo solamente trabajo con la cantidad que en este caso sería 100 gramos. Eso es con respecto al porcentaje de pureza que ustedes deben de sacar antes de poder realizar la reacción. ¿Correcto?
Porcentaje del rendimiento de una reacción. El porcentaje de rendimiento de una reacción va a depender, ¿no?, de los valores reales y de los valores teóricos. Por ejemplo, ninguna reacción en la vida real pues es perfecta, ¿no? Entonces siempre hay valores que se esperan, que son los teóricos, pero otro es la realidad. Por ejemplo, me dicen aquí, si se hace reaccionar 8 moles de metano, ¿no? Aquí me están dando de dato, 8 moles de metano, y se produce, tienen que saber que el valor real, jóvenes, siempre les van a dar de información, ¿ya? Esto dan de datos. Siempre les van a decir, se obtiene, se produce 6 moles de CO2. Entonces, este número de moles de 6 viene a ser el número de moles reales, ¿correcto? Determina el porcentaje de rendimiento. El porcentaje de rendimiento se calcula como el número de moles reales entre el número de moles teóricos multiplicado por 100. Por lo tanto, aquí tengo que colocar la relación estequiométrica, ¿no? Para saber cuánto a cuánto reacciona. Un carbono, 2 oxígenos balanceados, entonces sería 1 mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno para producir 1 mol de CO2. Pregunto, si nosotros sabemos que por 1 mol de metano se produce 1 mol de CO2, por 8 moles de metano, ¿cuántas moles teóricamente se obtendrían de CO2? De acuerdo a la relación estequiométrica. Muy bien, excelente, muy bien, Brady, muy bien, Andrea. Serían 8 moles. Y listo, se acabó el problema, porque el porcentaje de rendimiento sería 6 entre 8 multiplicado por 100, ¿no? ¿Y cuánto sale ese porcentaje de 6 entre 8? Eso sería 75%, ¿cierto? 6 entre 8 y luego multiplican por 100. Eso sería 75% de rendimiento de la reacción. Entonces, jóvenes, con esto ya nosotros podemos resolver nuestros ejercicios. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Ya, comenzamos. Ya un ratito, chicos, un minutito que voy a beber un poquito de agua, ¿ya? Un minutito para que ustedes se levanten, se estiren, se relajen, para que presten atención ahora a los ejercicios, a las aplicaciones.
Muy bien. A ver, Marcos, tratamos de avanzar, ¿ok? Y si nos da tiempito, vuelvo a pasar las diapositivas, ¿de acuerdo? A ver, estoy presentando los ejercicios, chicos, para poder explicar rápidamente, ¿ya? En la primera pregunta ya se puede ver el PDF, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? Nos están preguntando con respecto a la clasificación de las reacciones químicas. Nos dicen que señalemos, ¿no? ¿Cuáles son los enunciados correctos y los enunciados, el enunciado correcto, ¿no? La alternativa correcta. Con respecto a al primer enunciado y a las reacciones que nos indican, nos dice, la reacción A se clasifica como descomposición. Aquí yo estoy viendo que la reacción A es una reacción donde se junta. Muy bien, Ángelo. Se están uniendo, por lo tanto es una reacción de adición. Y es una reacción irreversible. Por lo tanto, el primer enunciado sería incorrecto, ¿no? Esto sería falso. Vamos a colocar aquí falso. En la letra B nos dice, en B se presenta una reacción de adición. Y en la letra B lo que yo estoy observando es una reacción de descomposición, que a partir de 1 se forman 2. Entonces, eso sería también falso. No es una reacción de adición, es una reacción de descomposición. Luego en la 3 que nos dicen que la reacción C se puede clasificar como redox endotérmica y de metátesis. Efectivamente sí es redox, miren, porque cambia su estado de oxidación de 0 a 2. Sí es redox. Veo que sí es, no es endotérmica, ¿ok? No es endotérmica porque veo el calor en los productos, por lo tanto eso significa que es exotérmica. Y es una reacción de desplazamiento simple, no es una reacción de desplazamiento doble, que es lo que nosotros hemos estudiado y que son conocidas como metátesis. Por lo tanto, esa C también es incorrecta, eso es falsa. Y la D nos dice, en la D la reacción se clasifica como adición y no redox. En la D, efectivamente sí es una reacción de adición porque se junta, ahí estamos viendo, se junta, ¿no? Reacción de adición y nos dice que es irreversible, pero no, veo la flechita en ambos sentidos y eso significa que es una reacción reversible, ¿no? Ah, perdón, en la D, estoy leyendo la D. Entonces acá en la D nos dice, es una reacción que se clasifica como adición y no redox. Es una reacción de adición y no una reacción de adición, no creo. Adición, se suman los dos, efectivamente, y es no redox. Sí, es una reacción no redox, porque si nosotros vemos aquí los estados de oxidación, el carbono más 4 sigue con más 4, el oxígeno menos 2 sigue con menos 2 y el hidrógeno más 1 sigue con más 1. Entonces, no sufre cambios de estado de oxidación. Por lo tanto, ese enunciado en la D sí es correcto, ¿no? Y todas las reacciones presentadas ¿son irreversibles? No, porque acá estamos viendo que la D es una reacción reversible. Por lo tanto, como dijo su compañero, en la número 1, la respuesta es dada. Muy bien, ahora sí. Si tienen preguntas, pueden hacer la consulta, abrir sus micros, levantar manos, ¿ok? Pueden hacer cualquier pregunta con respecto a lo que estamos resolviendo. Vamos con el enunciado 2. ¿Qué dice el enunciado 2? Nos dan la siguiente reacción química y con respecto al balance, dice, ¿no? Nos piden seleccionar la alternativa correcta. Vamos entonces a balancear por el método redox. Presten atención. Lo primero que tengo que hacer es colocar los estados de oxidación. Aquí veo que el yodo es 5, que el potasio es 1. Cada uno determino el estado de oxidación. Elemento solo 0,
hidrógeno y oxígeno. Muy bien. ¿Quiénes sufren cambio? Profesora, el yodo de +5 pasa a yodo 0 y yodo de -1 pasa a yodo 0. Entonces, el mismo yodo está sufriendo, cuando va de +5 a 0, está sufriendo una reducción. Y cuando va desde -1, ¿ok? Cuando va desde -1 a 0, aquí estamos viendo desde -1 a 0, entonces pasa un proceso de oxidación. Y aquí lo que tenemos que hacer es simplemente balancear los átomos de acuerdo a lo que hemos aprendido. ¿Qué tenemos aquí? Dos yodos, correcto. Y acá tenemos un solo yodo. Por eso es que como aquí hay dos yodos que estamos viendo acá, por esa razón multiplicamos por ese 2. Al multiplicar por ese 2, son 2 por 5, 10. 2 por 0, 0, entonces son 10 electrones que se estarían ganando en la reducción. Luego, en la siguiente semireacción, tenemos aquí un yodo, pero acá hay 2. Por eso multiplicamos por 2. Entonces sería 2 por 1 o 2 por -1, menos 2, y 2 por 0, 0, el cual me da 2 electrones, ¿no? ¿Cuántos electrones entonces se están perdiendo en la reducción? En la reducción se están ganando 10 y en la oxidación se están perdiendo 2. Entonces acá tengo que buscar por cuánto multiplicar para que sean iguales los números ganados y los números perdidos. Entonces acá tocaría multiplicar por 5 para tener 10 electrones que también se pierden. Al multiplicar por 5, 2 por 5, acá son 10 del ion yoduro, que aquí está el ion yoduro. Acá sí solamente es 2 veces el yodo +5. Y a la derecha, después de la flecha, tenemos el yodo 1 del yodo 2, ¿no? Y 5 de este yodo 2. Entonces 5 más 1, 6 del yodo 2, que sería nuestra ecuación. Colocando entonces ahora esos coeficientes estequiométricos a la reacción principal, sería 2KIO3, ese 10, 10KI, y ese 6, 6 yodo 2. Y ahora sí lo que hacemos es balancear por el método del tanteo, ¿no? Entonces decimos, tenemos 2 potasios más 2 potasios son 12. Por eso multiplicamos aquí por 12. Tenemos 12 cloros, aquí son 12 cloros, entonces acá también multiplicamos por 12, 12 cloros. Tenemos cuántos yodos, multiplicamos aquí, son 10 yodos más 2 yodos, son 12 yodos, y 6 por 2 son 12 yodos, ¿no? Balanceado. Los hidrógenos, son 12 hidrógenos aquí, 12 hidrógenos, y por eso multiplicamos aquí 6 por 2, 12 hidrógenos. ¿Cuántos oxígenos? 3 por 2, 6, y acá 6 oxígenos. Entonces la reacción ya está balanceada. ¿Cuándo ocurre aquí el proceso de yodo +5 a yodo 0? Aquí abajo está ocurriendo la reducción y aquí arriba la oxidación. Se sabe que esto se llama, como esto se reduce, esto se llama agente oxidante. Como este se oxida, este se llama agente reductor. Y lo que se oxida y se reduce, que viene a ser el yodo, ¿no? Se llama, si esto se reduce y se oxida, entonces el yodo viene a ser tanto la forma oxidada como la forma reducida, ¿no? Vamos entonces ahora sí con nuestros enunciados. ¿Qué nos dice el primer enunciado? El yoduro de potasio, que es el Ki, es el agente oxidante. Miren quién es el agente oxidante, el KIO3. Así que ese enunciado sería falso. El cloruro de potasio, que es el KCl, es la forma reducida.
Miren quién es la forma reducida. Eso es falso. El coeficiente del agente oxidante. El agente oxidante está aquí y su coeficiente es 1. Y acá nos dice que es 10, así que eso sería falso, ¿no? La relación molar entre el agente oxidante y el agente reductor es 5. El agente oxidante es 1 y el agente reductor es 5. La relación molar sería 1/5. Así que también sería falso porque acá nos dicen que es 5. Y luego nos dice que la suma de los coeficientes estequiométricos es 24. Entonces, esa suma de los coeficientes estequiométricos son 11, 1, que vienen a ser los que ustedes han determinado al balancear. 1, 5, 6, 6, 3 y 3. Entonces, ¿cuánto sería? Sumaría en total 24, ¿no? Entonces, eso sería la respuesta en la pregunta número 2. A ver, por ahí decía profesora, entonces, aunque tenga una sola flecha, ¿se puede revertir? Andrea, recién veo tu pregunta. Claro, cuando tenemos una reacción en una sola flecha, no, en una sola flecha significa que no se puede revertir, porque acuérdate que significa que es en un solo sentido. Cuando veas las dos flechas, que significa una reacción reversible, allí sí se puede revertir, ¿ya? Eso es, muy bien. Pregunta número 3. ¿Qué nos dicen en la pregunta 3? Nos dan una reacción y nos piden balancear por el método ion-electrón. Ya ustedes saben cuáles son las reglas para el balance del método ion-electrón, ¿no? Y nos piden el número de electrones que son transferidos y la suma de los coeficientes. Muy bien. Vamos entonces a nuestra reacción. Hemos copiado acá lo mismo que nos han dado de dato y comenzamos. ¿Quiénes son los que sufren el cambio? Mira, MnO4 a Mn2. Aquí está, MnO4 a M2. Profesora, aquí observo que tengo 4 oxígenos. Y en esta reacción, cuando falta 4 oxígenos, entonces le pongo 4 moléculas de agua. Muy bien, ahí están. Pero al colocarle 4 moléculas de agua, ¿no? Al colocarle 4 moléculas de agua, tengo que colocarle los 8 hidrógenos al otro lado. Ahí está, con la carga positiva. Y ahora sí, vamos a balancear las cargas, ¿no? Acuérdate que te enseñé cómo balancear. Acá tú tienes -1. Entonces aquí es -1. Aquí es 8 por +1. Eso es +8. Y esto tiene que ser igual a la carga de aquí, que es 2 más la carga del agua, que es 0. Entonces, ¿esto cuánto sale? Esto sale +7 igual a +2. Profesora, ¿cómo voy a hacer esa igualdad? Ah, profesora, tendría que sumarle aquí ¿cuántos electrones? 5 electrones, porque los electrones son negativos. Entonces, es decir, +7 con -5, a eso sí es igual a 2. Entonces ya tengo la equivalencia. Por eso viene acá el 5 electrón. Lo mismo abajo. H2O, ¿no? ¿Cuántos hidrógenos tengo? 2. Acá tengo el oxígeno. Ya no me falta oxígeno, sino hidrógeno. Entonces más fácil, solamente coloco los protones de hidrógeno. La carga es 0. Aquí, correcto, 0. Igual al oxígeno 0 más los 2 protones de hidrógeno. Entonces, para que esto se cumpla, 0 es igual a 2. Tengo que sumarle los 2 electrones. Entonces, ahora sí va a ser 0 igual a 0. Y por eso es que a la derecha se colocan los 2 electrones. Entonces, vamos. Son 5 electrones aquí que se ganan y 2 electrones aquí que se pierden. Pero nosotros sabemos que en las reacciones redox se ganan y se pierden lo mismo. Y este 5 con este 2 tiene que ser igual. Entonces, por eso multiplicamos abajo por 5 y arriba por 2, ¿no? Al multiplicar por 5 y por 2, ya saben que esos coeficientes afectan a cada uno de los componentes. 2 por MnO4, 2MnO4. 2 por 8, 16. 2 por 5, no, electrones ya no, porque al final se cancelan.
2 por el MN2, MN, 2 por el 4 aguas, 8 aguas, y luego tendríamos aquí abajo los peróxidos, que son 5 que hemos multiplicado, y a la derecha los oxígenos y los protones de hidrógeno. Ahí está. Simplificando, porque de acá, como pueden ver, lo que se va a eliminar son los protones de hidrógeno, porque son 16 a la izquierda y 10 a la derecha, entonces me quedan 6. Y eso sería entonces los coeficientes estequiométricos para nuestra reacción balanceada. ¿Cuántos electrones se han transferido? ¿Cómo se ganó? ¿Cómo se ha ganado? 10 y se ha ganado 10 y se ha perdido 10, entonces hablamos de 10. Uy, ¿qué pasó aquí? Hablamos de 10. Ay, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué quiere escribir? Algo hice. Oye, apreté algo que no sé qué, que ahora no me deja escribir. A ver. ¿Qué apreté? Voy a cerrar y voy a volver a abrir mejor, ¿ya? Porque no sé qué. Ya, pero para terminar y ya para comenzar en la 4. Entonces aquí el número de electrones transferidos sería 10, como ustedes han visto, 10 que hemos ganado y 10 que se ha perdido. Y sumando los coeficientes serían 2, 6, 5, 2 y 8, y eso sumarían 28, ¿ok? Siendo la respuesta entonces la alternativa barco. ¿Listo, chicos? Voy a cerrar para que no sé qué ha pasado ahí, para continuar con la pregunta número 4. Mamá, tengo una hermana, mi tía me dice que me va a acompañar. Ya, vamos a la pregunta número 4. A ver, ¿qué nos dice en la pregunta 4? Dice, las energías generadas en las reacciones nucleares son mucho más grandes que las energías producidas. Entonces, nos están mostrando acá reacciones nucleares en las cuales nosotros tenemos que indicar si es verdadero o falso en las proposiciones que nos están dando. Tenemos 3 proposiciones y tenemos 3 reacciones nucleares. Bien, ¿qué se cumple en las reacciones nucleares, chicos? Aquí, por ejemplo, vemos que el urano pasa a torio y luego pasa a otro elemento. Eso significa que aquí en el intermedio hay elementos que están siendo emitidos, ¿no? En este caso, por ejemplo, se cumple que lo que yo comienzo con 238 y termino en 234, hay una partícula que tiene de masa 4, ¿no? Si está en 92 y está en 90, su número atómico es 2. Entonces, ¿de qué partícula estoy hablando acá cuando decimos del 2 y 4? ¿Se acuerdan? En las reacciones nucleares, 2 y 4, ¿qué tipo de reacción es? Es una reacción de tipo alfa. No, perdón, partícula de tipo alfa. Ahora,
Continuando con la reacción, ya ahora observamos aquí 234 a 234, eso es 0, ¿no? Eso es 0 arriba. Y 290 y 91, partículas de emisión de -1, que es las partículas beta. Entonces, en el primer enunciado te dice, en A se emite en forma sucesiva una partícula beta y una partícula alfa. Falso. ¿Por qué? Porque no es una partícula beta y alfa, es una alfa y una beta, en el orden invertido. Por esa razón sería falso. En la segunda reacción podemos observar que 239, ¿no? Más 1, ¿no? En este caso sería 240, que viene a ser igual a la suma de 140 más 90, y de esa manera podemos saber cuánto es el valor de X. Entonces, haciendo aquí el cálculo para X, que sabemos que se cumple, que la sumatoria de 238 es igual a 234 más A valdría en este caso, esto es del primero, ¿no? Esto es del primero, esto es del segundo, perdón. 239, ¿no? 239 y 1, aquí está, sería igual a 140 más 90 por el X por 1. De aquí entonces en esta ecuación, ¿cuánto sale el valor de X? El valor de X estaría saliendo 10, ¿no? Entonces sale 10, que nos indica que son 10 partículas de los neutrones que estarían en esa reacción. ¿Y qué es lo que nos dice en el punto B? Nos dicen lo siguiente, en el punto 2. En la reacción B se liberan 10 neutrones y el número atómico del estroncio es 38. Entonces, como nosotros ya tenemos que esto es 10, efectivamente se liberan 10 neutrones, ¿no? Eso es correcto. Y al tener ya los 10 neutrones y haciendo lo mismo para el número atómico, 94 más 0 es igual a 56 más Z más 0. Entonces de aquí despejamos Z y Z vale efectivamente 38, ¿no? Por lo tanto, ese enunciado es correcto. Y el último enunciado nos dice, la reacción B y C, la reacción B y C son de fusión y fisión respectivamente. El primero es de fisión, porque vemos que se descompone, ¿no? Y el segundo es de fusión, ¿no? El segundo es de fusión. Entonces acá es al revés. No es fusión y fisión, sino es al revés. Fisión y fusión. Entonces, esto sería el último enunciado falso. Por lo tanto, la respuesta sería casa. ¿Listo? Pregunta número 5. En la pregunta número 5 nos dan sulfato de calcio dihidratado, ¿no? Una reacción que tiene 2 moléculas de agua. Entonces nos dice que se tiene 3.44 gramos, ¿no? De ese compuesto, y al respecto indicar las proposiciones correctas. Contiene 1,2 por 10 a la 24 iones, presenta 1.22 gramos de oxígeno, y si tiene 2,4 por 10 a la 23 moléculas de agua. Nosotros, para poder saber si es que realmente existen estos iones, si existe esta cantidad de gramos o ese número de moléculas, lo que nosotros debemos de calcular es el número de mol. Si tú dices que hay una mol, hay 6 por 10 a la 23. Si hay 2 moles, son 12 por 10 a la 1,2 por 10, no, perdón, 12 por 10 a la 23, porque todo se basa en el número de Avogadro, que nos dice que una mol, o en una mol siempre va a haber 6 por 10 a la 23, ¿correcto? Siempre, siempre va a ser así. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Primer enunciado. Nosotros en una mol de sulfato de calcio dihidratado, ustedes miran cuántos iones de calcio hay. Profesora, solamente hay estos iones. Son 1, ¿cierto? Por eso tenemos esta relación que hay una mol de iones de calcio. Pero nosotros, ¿cuántas moles tenemos de iones calcio?
Entonces vamos a calcular el número de moles, que viene a ser la masa entre la masa molar. Eso es masa de 3.44 entre la masa molar que han calculado aquí, que sale 172 gramos por mol. Entonces, lo que tenemos aquí, jóvenes, es el número de mol. Entonces, si tú dices, tengo una mol, muy bien, eso es 6 por 10 a la 23. Tengo 2 moles, ya, eso es 12 por 10 a la 23. Y así por 3, por 4, por 5, dependiendo el número de moles. Entonces, en este caso, el número de moles estaría calculando masa entre la masa molar y luego multiplicarlo por el número de Avogadro, que sería este de acá. ¿Cuántos entonces iones, no? ¿Cuántos iones estaríamos teniendo aquí? Y esto sería 1,2, operando esto, 1,2 por 10 a la 22 iones, ¿no? Entonces, esto, chicos, si gustan también ustedes lo pueden operar calculando aparte el número de moles, ¿no? Que sería 3.44 entre 172. Esto sale número de mol 0.02. Entonces ustedes dicen, en una mol que pesa 172, yo tengo una mol de iones, que es 6 por 10 a la 23. Entonces, en 3.44, ¿no? ¿Cuántos iones habrá? Regla de 3 y eso es 1.2. O pueden decir también, ¿no? En una mol yo tengo una mol de calcio, entonces en 0.2 moles multiplican igual, acá sería 0.02 moles y hacen regla de 3. Igual les va a dar el resultado. Y esto con respecto a nuestro enunciado que nos decía que hay 1,2 por 10 a la 24, no, hay 1,2 por 10 a la 22. Por esa razón, ese enunciado es falso. Pregunta número 2, enunciado número 2. Dice, presenta 1.92 por 10 a la 0 gramos de oxígeno. Entonces vamos a ver cuánto de oxígeno tenemos. En una mol de sulfato de calcio dihidratado, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Cuánto de oxígeno tenemos? ¿Cuánto de átomos de oxígeno? Porque nos están preguntando de acá de oxígeno, ¿no? Entonces sería, acá tendríamos ¿cuántos átomos de oxígeno? 6 átomos de oxígeno. Entonces 4, 5, 6, 6 moles de átomos de oxígeno, pura O. Entonces, como nosotros tenemos 3.44, ¿cuánto sería de masa de oxígeno? Regla de 3, calculamos y eso sería 1.92 gramos de oxígeno. Eso es lo que tendríamos con respecto a ese número de masa de ese átomo de oxígeno, ¿no? Por lo tanto, en el enunciado nos dice que es 1.22, así que eso sí sería correcto. Y luego nos dice que tenemos 2.4 por 10 a la 23 moléculas de agua. Entonces, como moléculas de agua, igual hacemos la relación aquí. Una mol de sulfato de calcio tiene 2 moles de moléculas de agua. Entonces, 172 son 2 por 10 al 6 por 10 a la 23 moléculas de agua. Y como nosotros tenemos 3.44, eso sería igual a X, ¿no? ¿Cuántas moléculas de agua hay? Regla de 3, eso es 2.4 por 10 a la 22 moléculas de agua. Entonces, eso es lo que se tendría en el enunciado 3, ¿no? Que sería falso, siendo la respuesta la alternativa Barbie. Listo, siguiente pregunta. Pregunta número 6.
Pregunta número 6, fórmula empírica. Solamente aquí es seguir los pasos, ¿no? Nos dice la masa del carbono, la masa del hidrógeno y la masa del oxígeno. Y esto es la masa molar de todo el compuesto, ¿no? Entonces, como tenemos ya los datos, miren, tenemos la masa, el porcentaje. Primer paso asumiendo que 100. Segundo paso es dividir entre los pesos atómicos de cada uno de los elementos y obtenemos este resultado, ¿no? Este es el segundo paso. El tercer paso que dice que hay que dividir entre el menor. ¿Quién es el menor? 0.695. Por eso dividimos entre el menor y obtenemos este valor. 9, 5, 14 y 1. Como es decimal, entonces todavía multiplicamos por 2. Multiplicamos por 2 para que sea entero. Saldría 19, 28 y 2. Fórmula empírica entonces sería C19, H28 y O2. Si calculamos la fórmula molecular de esa fórmula empírica, su masa molar suma 288. Y en el ejercicio nos dice que la masa molar es 288. Eso quiere decir que la fórmula empírica y la fórmula molecular son iguales, ¿no? Que N vale 1. Entonces, si la fórmula empírica es C19, H28, oxígeno 2, la fórmula molecular también será igual. ¿Ya? Entonces aquí sería la respuesta avión. Pregunta número 7. Tenemos una reacción para balancear, ya está balanceada y nos dicen que tenemos 72 gramos de dióxido de carbono. Aquí está de dato, miren, nos están dando de datos 72 gramos de dióxido de carbono. Aquí abajo están los datos. Nos indican que tenemos 84 gramos de agua. Aquí están los 84 gramos de agua y los 71 gramos de KO2. Ahí están los tres datos, ¿no? Y de acuerdo a esos datos nos dicen responder los enunciados. Como nosotros tenemos 3 datos, entonces yo les enseñé a cruzar para poder determinar el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Ahora, cuando tienes 3 datos, como tú tienes aquí el dato de masa, tú vas a colocar la relación estequiométrica de masa, ¿no? Tú sabes que el KO2, mira cuánto pesa, 71. Sabes que el agua cuánto pesa, 18. Sabes que el CO2 pesa 44. Y así tienes los datos de todos. Lo que hacemos es 71 por 4 para tener esta masa 284. 18 por 2 para tener 36. 44 por 4 para 176 y lo mismo para los demás, ¿no? De ahí salen esa relación estequiométrica de las masas. Aquí lo está relacionando de frente ya con volumen porque en este enunciado de la E le están pidiendo el volumen. Entonces, como son 3 moles por 22,4 litros, porque seguro les dicen a condiciones normales que estamos viendo acá. Entonces, ¿qué hago para saber cuál es el reactivo limitante en estos 3? Muy fácil. Otra forma de poder saber cuál es el reactivo limitante es dividir 71 entre 78, 84 entre 36, 72 entre 176. Hago la división de cada uno y veo quién es el más pequeñito. ¿El más pequeñito quién es? El más pequeñito es el KO2 que tiene 0.25. Entonces, este es el reactivo limitante con el cual todo vamos a trabajar, ¿no? Entonces, yo trabajo con él todo. 284 necesita 36 para reaccionar con 176 y producir 400 y esta cantidad. Entonces, con 71, regla de 3, ¿cuánto voy a producir? Y eso es lo que se hace aquí. Entonces, miren chicos, aquí 71, regla de 3, pueden saber cuánto de CO2, cuánto de agua. En este caso, como estos van a estar en exceso, les va a salir menos a 84 y menos a 72, ¿no? Y aquí estamos viendo, miren, le sale menos, el de 84 le sale 9 y el de 82 simplemente le sale 44. Entonces ya pueden saber inclusive cuánto es esa masa en exceso. Aquí tienen entonces cómo se realiza esa solución y luego de responder quién es el reactivo limitante, ¿no? Porque ya sabemos que sí, el reactivo limitante en este caso vendría a ser el KO2 y acá nos dicen que es otro elemento y acá nuestra respuesta en la pregunta 7 sería enano, ¿ya?
les dejo ya porque ya estamos en el tiempo de culminar. Así que tomen nota, por favor. Y en la pregunta número 8, que también es una reacción estequiométrica, hay que tener en cuenta lo siguiente. Puntos importantes. Sacar el 71.7% de pureza y una vez que ya sacaron ese valor, trabajan con ese dato y cuando ya sacan, miren, regla de 3 con el 71%, que es este valor, sacan la masa y ese resultado que sacan no es el resultado final, porque también te dice que el rendimiento es al 90. Entonces, a tu resultado final, que es de 90, perdón, que teóricamente es del 100%, todavía le tienes que sacar el 90%, o sea, va a ser menor y efectivamente la masa es este valor. ¿Ya? Entonces, en la pregunta 8 la respuesta sería casa. Muy bien, chicos, con esto entonces terminamos. Uno enano de los propuestos, uno enano, perdón, 2 dado, 3, 3, 3, 3 avión, 4, 4, 4, 4 dado y 5 tenemos como clave avión, ¿ya? Entonces eso sería todo. Buenas tardes, a practicar y nos vemos la próxima semana, ¿ya? Cuídense, chicos. Chao, chao.